Su recompensa no fue el poder, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de él. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Fue vendido por sus hermanos, encarcelado por una mentira y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Pero Dios nunca lo abandonó. La historia de José no es solo una historia de traición y dolor, sino una prueba viviente de que los planes de Dios siempre se cumplen, aunque parezcan tardar. Desde la esclavitud hasta el palacio, su vida nos recuerda que cada lágrima tiene propósito. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy descubrirás José, de la traición al trono, la historia que demuestra que Dios nunca olvida sus promesas. Prepárate para ser testigo de cómo Dios transforma el dolor en propósito y el sufrimiento en gloria. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. José era apenas un joven adolescente cuando comenzó su historia de destino. Su padre, Jacob, lo amaba más que a todos sus hermanos porque era el hijo de su vejez y de su amada Raquel. Como señal de ese amor, le había regalado una túnica especial, una vestidura de muchos colores que no pasó desapercibida. Esa túnica no solo cubría su cuerpo, también anunciaba algo profético, que ese muchacho no estaba destinado a vivir una vida común. Pero esa túnica provocó celos intensos en sus hermanos. Día tras día observaban cómo su padre lo trataba con un cariño diferente, y eso fue sembrando raíces de amargura. Lo que comenzó como envidia silenciosa, pronto se transformó en odio. José, sin saber el nivel de tensión, seguía caminando bajo la luz de los sueños que Dios le daba cada noche. Una noche soñó que él y sus hermanos ataban manojos en el campo, y de pronto su manojo se levantaba, y los de sus hermanos se inclinaban ante él. Cuando compartió este sueño, no encontró comprensión, sino más desprecio. Luego soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Incluso su padre lo reprendió, aunque en su corazón empezó a preguntarse qué significaban aquellos sueños. No eran sueños simples, eran visiones proféticas, señales del cielo. Pero José no sabía que antes de ver su cumplimiento tendría que pasar por un valle oscuro. A veces, los sueños de Dios llegan primero como promesas gloriosas, pero el camino que lleva hasta ellos se cubre de pruebas, y José estaba a punto de entrar en el más duro de los procesos. Un día su padre lo envió al campo a buscar a sus hermanos. Ellos lo vieron venir desde lejos, y alimentados por el odio, conspiraron entre sí. «Ahí viene el soñador», dijeron burlonamente. La idea que primero surgió fue matarlo. Pero uno de ellos, Rubén, intervino para que no derramaran sangre, así que, cuando José llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron dentro de una cisterna vacía. En aquella cisterna oscura y fría, José pudo haber gritado por ayuda, pudo haber llorado, y seguramente lo hizo. Estaba solo, traicionado por su propia sangre. Lo que más duele de una traición no es el acto en sí, sino quien lo ejecuta. No eran enemigos, eran sus hermanos, aquellos con quienes había crecido, los que compartían el mismo hogar, ahora lo querían borrar de su historia. Mientras Rubén se ausentaba, los demás hermanos vieron venir una caravana de comerciantes ismaelitas, y en lugar de matarlo, decidieron venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. Así, el hijo amado de Jacob fue llevado encadenado hacia Egipto. No sabían ellos que con cada paso que daba en dirección al desierto, se acercaba al cumplimiento de sus sueños. La caravana lo llevó hasta la casa de Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia. Allí, aunque era esclavo,
José demostró ser diferente. Tenía sabiduría, integridad y una gracia que venía de Dios. Potifar pronto lo puso como encargado de toda su casa, y por causa de José, todo fue bendecido. Pero aún faltaban capítulos de dolor en su historia. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. Día tras día lo acosaba, deseando seducirlo. Pero José no cedió. Se mantuvo firme, rechazando la tentación con estas palabras: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su fidelidad no fue recompensada con aplausos, sino con calumnias. Ella lo acusó falsamente de haber intentado forzarla, y Potifar lo envió a la cárcel. Ahora estaba encerrado, no en una cisterna, sino en una prisión, desde el pozo hasta la esclavitud, y de ahí a la cárcel. ¿Dónde estaban los sueños de Dios ahora? ¿Dónde estaban las estrellas inclinadas, los manojos que se postraban? Pero en medio del encierro, José no dejó de confiar. Aún en la oscuridad de una celda egipcia, el favor de Dios seguía con él. Y allí, en el silencio de los barrotes, comenzaría el próximo capítulo de su destino. En la cárcel, José fue puesto bajo la supervisión del jefe de los guardias, quien pronto notó su conducta intachable y su sabiduría. A pesar de estar preso injustamente, no dejó que la amargura contaminara su corazón. Se mantuvo íntegro, sirviendo a los demás prisioneros con humildad. En poco tiempo, el encargado lo puso al frente de todos los demás presos. Incluso en la oscuridad, la luz de Dios en José seguía brillando. Fue entonces cuando 2 sirvientes del faraón fueron enviados a la misma cárcel, el copero y el panadero. Ambos habían ofendido al rey, y mientras esperaban su destino, tuvieron sueños inquietantes. Una mañana, al ver sus rostros angustiados, José les preguntó con compasión qué les preocupaba. Ellos respondieron que habían soñado, pero no sabían qué significaban aquellos sueños. José, con serenidad, les dijo que solo Dios puede interpretar los sueños y les pidió que se los contaran. El copero fue el primero. Soñó con una vid con 3 ramas que florecía rápidamente y daba uvas que él exprimía en la copa del faraón. José le dijo: «Las 3 ramas son 3 días. En 3 días el faraón te restituirá a tu puesto y volverás a servirle la copa». Y así fue. El panadero, al ver la interpretación favorable del copero, también quiso contar su sueño. Había soñado que llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza y que las aves comían de la canasta superior. José, guiado por Dios, le dijo la verdad. Las 3 canastas son 3 días. En 3 días el faraón te quitará la vida y tu cuerpo quedará colgado donde las aves lo devorarán. Y así también ocurrió. A pesar de haber ayudado al copero, José le pidió que, cuando saliera y estuviera de nuevo con el faraón, se acordara de él y hablara de su injusta situación. Pero el copero, una vez restaurado en su cargo, lo olvidó. Pasaron 2 años más, 2 años en los que José siguió preso, esperando, confiando, aferrado a esa esperanza viva que Dios había plantado en su corazón. Pero cuando todo parecía estancado, el cielo volvió a moverse. El faraón mismo tuvo 2 sueños perturbadores. En uno, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el otro, 7 espigas llenas eran tragadas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento. Ninguno de los sabios del reino pudo interpretar aquellos sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José. El copero habló con el faraón. En la cárcel conocí a un joven hebreo que interpretó nuestros sueños y todo sucedió tal como él dijo. El faraón mandó a traer a José de inmediato. Lo afeitaron, le dieron ropas limpias y lo llevaron ante el rey. Era el momento que el cielo había estado preparando silenciosamente durante años. Dios no se había olvidado de José. Al estar delante del faraón, José no se exaltó. No se atribuyó ninguna gloria. Dijo: «¿No está en mí?
Dios dará respuesta favorable al faraón. El rey contó sus sueños, y José explicó que ambos significaban lo mismo. Vendrían 7 años de abundancia en Egipto, seguidos de 7 años de hambre severa. La advertencia era clara, y el tiempo para actuar era ahora. José no solo interpretó los sueños, también ofreció una solución. Recomendó que se designara a un hombre sabio y prudente que administrara los años de abundancia, almacenando provisiones para que en los años de escasez hubiera comida. El faraón, asombrado por su sabiduría y reconociendo que el Espíritu de Dios estaba con él, tomó una decisión inesperada. Elevó a José a la segunda posición más alta del reino. Le dio un anillo de autoridad, vestiduras de lino fino y un collar de oro. Desde la cárcel, José fue llevado al palacio. De ser esclavo, pasó a gobernar sobre todo Egipto. Aquel joven rechazado por sus hermanos, olvidado por el copero, ahora era el instrumento que Dios usaría para salvar naciones. Los sueños se habían cumplido, pero la historia aún no había terminado. Durante los años de abundancia, José organizó cuidadosamente la recolección de alimentos en todo Egipto. Ordenó que se guardara la 1/5 parte de todas las cosechas en almacenes distribuidos por las ciudades. El pueblo prosperaba y los graneros se llenaban como nunca antes. José no se dejó llevar por la comodidad del poder, sino que trabajaba con diligencia, sabiendo que los años difíciles vendrían, como Dios lo había dicho. El hambre llegó, tal como fue anunciado. Primero afectó a las regiones cercanas, luego se extendió por todo Egipto. Pero gracias a la sabiduría y obediencia de José, había pan en abundancia. Gente de todas partes venía a Egipto a comprar alimentos, incluyendo desde tierras lejanas. La providencia de Dios se mostraba no solo en los tiempos de abundancia, sino también en la crisis, a través de la obediencia de uno de sus siervos. Fue entonces cuando la historia dio un giro profundo. Entre aquellos que llegaron a comprar grano estaban los propios hermanos de José. Ellos no lo reconocieron. Para ellos, José había desaparecido hacía años, quizás muerto. Pero él los reconoció de inmediato. Su corazón se estremeció, no de odio ni venganza, sino de profunda compasión. La herida aún estaba ahí, pero también el propósito de Dios. José no se rebeló enseguida. Probó a sus hermanos, no por maldad, sino para ver si sus corazones habían cambiado. Les habló con severidad, les puso a prueba, les pidió que regresaran con su hermano menor, Benjamín. En todo momento su intención era restaurar, no castigar. El perdón estaba creciendo en su interior, pero necesitaba ver si había frutos de arrepentimiento. Cuando los hermanos volvieron con Benjamín, José los recibió en su casa y preparó un banquete. Aún así, no les reveló su identidad. Al ver a Benjamín, su único hermano de madre, se conmovió hasta las lágrimas y tuvo que retirarse para llorar en secreto. Era evidente que el pasado seguía pesando, pero el amor que sentía por su familia seguía siendo más fuerte que cualquier dolor. Finalmente, tras una última prueba, Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. Fue un momento decisivo. José vio que el corazón de sus hermanos había cambiado, que el egoísmo y la envidia de antaño habían sido reemplazados por responsabilidad y sacrificio. Fue entonces cuando ya no pudo contenerse más. Llorando delante de todos, José se reveló. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto». El impacto fue indescriptible. Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo y la culpa, pero José, con ternura y sin rencor, les dijo: «No os entristezcáis ni os pese haberme vendido, porque Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida». En ese momento el plan divino se hizo visible para todos. Lo que sus hermanos pensaron que sería el final de José, Dios lo usó como el comienzo de una gran obra. El sufrimiento de José no fue en vano. Su historia fue el canal por el cual una nación fue preservada. La reconciliación entre hermanos
cerró un ciclo de dolor y abrió la puerta a una nueva etapa de esperanza y unidad. José los abrazó, los consoló y les aseguró que no buscaría venganza. Luego mandó a traer a su padre Jacob y al resto de la familia a Egipto. El reencuentro con su padre fue uno de los momentos más conmovedores. El anciano, al ver a su hijo vivo y prosperando, declaró que podía morir en paz. Después de tantos años de luto, su corazón volvió a llenarse de alegría. José proveyó lo mejor para su familia en la tierra de Gosén, donde pudieron establecerse y multiplicarse. El muchacho que fue vendido como esclavo ahora era el salvador de su casa. La fidelidad de Dios se reveló en cada paso, en la traición, en la prisión, en el ascenso y en la reconciliación. José se mantuvo firme y Dios lo honró delante de todos. La historia aún tenía más por revelarse. A medida que los años pasaron, José mantuvo su posición de autoridad en Egipto y su influencia fue una bendición continua para su familia y para el pueblo egipcio. Su liderazgo se convirtió en un símbolo de integridad, perdón y sabiduría. Nunca permitió que el poder corrompiera su carácter. En cambio, usó su posición para servir, para proteger y para cumplir el propósito de Dios en su vida. Jacob vivió sus últimos años en paz, rodeado de sus hijos y nietos. Antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, profetizando sobre el futuro de sus descendientes. Al llegar al turno de José, le entregó palabras de honra y reconocimiento, declarando que su rama se había fortalecido junto a una fuente y que sus brazos se habían robustecido por las manos del Dios poderoso de Jacob. La muerte de Jacob trajo nuevamente temor entre los hermanos de José. Pensaban que ahora, sin su padre, José podría buscar venganza por lo que le habían hecho años atrás. Enviaron un mensaje pidiendo perdón, recordándole las palabras de su padre antes de morir. Cuando José lo escuchó, lloró. Les respondió con una frase poderosa: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Estas palabras de José reflejan una verdad eterna. Dios puede usar lo que el enemigo intenta para destrucción y transformarlo en bendición. El corazón de José no se llenó de odio ni de rencor, sino de compasión. Él entendía que había un propósito mayor detrás de cada lágrima, cada pérdida y cada paso en su vida. Durante el resto de su vida, José permaneció fiel. Vio crecer a sus hijos, Efraín y Manasés, y fue testigo del crecimiento de la nación de Israel dentro de Egipto. Aunque era un extranjero, su legado quedó grabado en la historia de aquel imperio. A través de su vida, muchos aprendieron a confiar en Dios, incluso en medio de lo inexplicable. En su vejez, José llamó a sus hermanos y les recordó la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, que un día Él los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Aun cuando Él no lo vería con sus propios ojos, su fe seguía intacta. Les pidió que, cuando llegara ese día, llevaran sus huesos con ellos, como símbolo de esperanza y cumplimiento de la promesa divina. El ejemplo de José es uno de perseverancia en medio de la injusticia. A pesar de haber sido traicionado, vendido, encarcelado y olvidado, nunca abandonó su fe. Supo esperar el tiempo de Dios, sin tomar atajos, sin buscar venganza y sin perder la sensibilidad en su corazón. Su historia nos enseña que el proceso de Dios puede doler, pero siempre es perfecto. José también representa el poder del perdón verdadero. No solo perdonó a quienes lo dañaron, sino que los amó, los protegió y los proveyó. No se limitó a decir que perdonaba, lo demostró con hechos concretos. En su vida vemos cómo el perdón es una decisión que libera y que permite que el propósito de Dios avance sin obstáculos. Su liderazgo fue diferente. No buscó grandeza para sí mismo, sino para glorificar al Dios que lo sostuvo desde su juventud. Incluso en un lugar tan ajeno como Egipto, donde se adoraban otros dioses, José nunca negó al Dios de sus padres. Siempre dio crédito a él, aún delante de Faraón, mostrando que su identidad no estaba en su cargo, sino en su fe.
José murió siendo un hombre lleno de días, satisfecho por todo lo que había vivido y visto. Su historia se cerró con la certeza de que su vida no fue en vano. El Dios que lo llamó desde joven lo había sostenido hasta el final, cumpliendo cada palabra prometida. Y su legado siguió vivo, marcando el camino para generaciones futuras. El pueblo de Israel, aunque aún no era esclavo en ese momento, comenzó a multiplicarse con rapidez en Egipto. Las bendiciones seguían fluyendo por la fidelidad sembrada por José. Pero vendrían nuevos tiempos, y con ellos nuevas pruebas. Aún así, las palabras de José, su fe y sus instrucciones seguirían resonando en la mente del pueblo elegido. José es una figura que, a lo largo del tiempo, ha sido vista como una sombra del Mesías. Fue rechazado por sus hermanos, sufrió injustamente, fue exaltado a lo alto y finalmente salvó a muchos. Su historia señala hacia la redención, hacia la restauración y hacia la soberanía de Dios sobre cada circunstancia humana, por dolorosa que sea. Cada paso de José en Egipto fue dirigido por la mano invisible de Dios, desde la casa de Potifar hasta la cárcel, y desde la cárcel hasta el palacio. Todo fue parte de un plan perfecto. Nada escapó del control divino. La fidelidad de José abrió puertas, cambió corazones y escribió una historia que hasta hoy inspira a los que enfrentan pruebas y traiciones. Su nombre fue recordado en los siglos siguientes como símbolo de gracia y favor. Incluso al final de los días, cuando el pueblo de Israel fue oprimido por faraones que no conocían a José, sus palabras seguían vivas. Su fe se mantuvo como una semilla que germinaría en el corazón de un nuevo libertador, Moisés. José nos enseña que los sueños de Dios pueden tardar en cumplirse, pero jamás fallan. Su historia es una invitación a confiar, a seguir, a resistir y a amar aun cuando todo parece injusto. Dios no lo abandonó ni un solo día, aunque por momentos todo parecía perdido. Él fue fiel en lo poco, y Dios lo puso sobre mucho. El perdón que otorgó a sus hermanos también sanó generaciones. Lo que pudo haber continuado como una cadena de odio y división fue roto por un solo acto de misericordia. Gracias a eso, Israel pudo permanecer unido como pueblo. José restauró lo que la envidia había roto, y eso lo hizo verdaderamente grande. La historia de José sigue vigente hoy. Nos habla a quienes hemos sido heridos, a quienes hemos sido traicionados, a quienes esperamos que algo cambie. Nos recuerda que incluso en la oscuridad de una cárcel emocional o espiritual, Dios está obrando algo grande. Solo debemos mantenernos fieles y creer. José no necesitó venganza para ser feliz. Su realización vino al ver cumplido el plan de Dios, al ver la vida de otros preservada, al saber que su dolor no fue en vano. Esa es la verdadera victoria, saber que Dios usó cada lágrima como semilla de propósito y que el bien prevaleció sobre el mal. No fue el palacio lo que definió a José, sino su corazón, un corazón firme, humilde, lleno de fe y dispuesto a amar. En su humildad fue exaltado, en su obediencia fue prosperado, en su perdón fue sanado. José fue más que un gobernador, fue un instrumento de esperanza en medio de un mundo quebrantado. Y aún hoy, miles de años después, su historia sigue tocando corazones. Porque cuando entendemos que Dios está en control, que puede usar hasta lo más doloroso para bien, y que el perdón es más poderoso que la venganza, entonces nuestras propias historias pueden cambiar. La vida de José es una promesa viva de que Dios nunca olvida a los suyos. Tras la muerte de José, los años comenzaron a pasar y la memoria de su influencia fue desvaneciéndose entre los nuevos gobernantes de Egipto. Surgió un faraón que no conocía a José, y con el tiempo, la prosperidad que el pueblo de Israel había experimentado bajo su liderazgo se convirtió en sospecha, miedo y finalmente opresión. Sin embargo, las palabras de José seguían vivas en la mente del pueblo. Dios ciertamente os visitará.
Aún en medio de la esclavitud que vendría, las historias de José se transmitían de padres a hijos. Él se había convertido en un ejemplo de que el sufrimiento no es el final, sino el inicio de algo que Dios puede redimir. Los ancianos hablaban de cómo fue vendido, traicionado y aún así usado por Dios para preservar vidas. Esa esperanza era como una luz encendida en los días más oscuros de su descendencia. La fe de José en las promesas de Dios sirvió como ancla en las generaciones futuras. Su confianza en que Dios los sacaría algún día de Egipto ayudó al pueblo a resistir cuando las cargas se hicieron más pesadas. Aunque los látigos sonaban y los ladrillos se multiplicaban, una promesa seguía en el corazón del pueblo. Dios no olvida a su pueblo. El legado de José no terminó con su muerte. Fue como una semilla enterrada en la tierra egipcia, esperando el tiempo de germinar. Sus huesos, guardados como él pidió, eran un recordatorio tangible de la esperanza. Aún en la esclavitud, sabían que un día saldrían, y cuando eso pasara, no dejarían atrás a su antepasado, aquel que nunca dejó de creer. En José aprendemos que la fidelidad a Dios no solo impacta nuestra vida, sino también las de aquellos que vienen detrás. Su determinación, su temor a Dios y su corazón noble construyeron un legado que sobrevivió siglos. Él no vivió para sí mismo, sino para servir un propósito mayor. Así, sin saberlo, preparó el camino para la redención de toda una nación. Su historia también nos recuerda que los sueños de Dios muchas veces nos llevan por caminos que no entenderemos al principio. José soñó con ser elevado, pero antes de ver su sueño cumplido, pasó por pozos, prisiones y traiciones. Fue en esos lugares donde su carácter fue formado y donde aprendió a confiar plenamente en Dios. Los sufrimientos de José no fueron señales de abandono divino, sino parte del diseño. Cada dificultad lo acercaba más al cumplimiento de su propósito. Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios lo elevó. Y cuando pudo haber buscado revancha, eligió la reconciliación. Ese tipo de fe es la que cambia destinos. El impacto de José fue tan grande que su nombre se convirtió en sinónimo de provisión, de liderazgo justo y de obediencia a Dios. Incluso en tiempos donde muchos adoraban otros dioses, su vida dio testimonio del Dios verdadero. Su ejemplo mostraba que aún en tierra extranjera se puede vivir con fidelidad y honra. A través de su historia vemos que Dios no necesita condiciones ideales para cumplir su plan. Puede usar una traición para abrir una puerta, una prisión para entrenar el carácter, y una nación pagana para posicionar a su siervo. El corazón dispuesto es lo que Dios usa, y eso fue lo que distinguió a José en cada etapa de su vida. Cuando el pueblo de Israel finalmente fue liberado de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, tal como José lo profetizó, llevaron sus huesos con ellos. No era un simple traslado de restos, sino una declaración de fe. Dios cumplió su promesa. El cuerpo de José fue sepultado en la tierra prometida, como testimonio de que Dios honra a quienes le son fieles hasta el fin. Cada generación que escuchaba la historia de José encontraba en ella consuelo y dirección. No era solo una historia de éxito, sino de perseverancia. Les enseñaba que la injusticia no es excusa para alejarse de Dios y que el dolor puede ser el terreno fértil donde Dios planta los sueños que salvarán a muchos. José no se dejó definir por lo que otros le hicieron. No permitió que la traición de sus hermanos o la injusticia de los hombres apagaran su fe. En cambio, eligió vivir con una visión más alta, con la mirada puesta en el propósito eterno. Así se convirtió no solo en un líder, sino en un restaurador de relaciones y un agente de salvación. La historia de José también nos habla de la soberanía de Dios sobre los procesos humanos. Aunque parecía que las circunstancias controlaban su destino, en realidad era Dios quien movía cada pieza. Desde el sueño del faraón hasta el hambre en la tierra, todo obedecía al diseño divino para preservar a su pueblo.
José nos enseña que no debemos desesperarnos cuando los tiempos son difíciles. Si él hubiera perdido la fe en la prisión, jamás habría llegado al palacio. Pero su confianza en Dios no dependía de su entorno, sino de su relación íntima con el Señor. Eso lo mantuvo firme cuando todo se derrumbaba. Su testimonio es un llamado a vivir con propósito, aún en medio del dolor, a perdonar cuando nos hieren, a servir cuando podríamos rendirnos y a confiar cuando no entendemos. José eligió confiar, y por esa decisión miles vivieron. Ese es el poder de una vida entregada a Dios sin condiciones. Las decisiones de José no solo cambiaron su historia, sino la de toda su familia y la de una nación entera. A través de él, Egipto conoció la provisión de Dios, y los hijos de Israel pudieron sobrevivir en medio de la crisis. Su obediencia silenciosa se convirtió en una bendición ruidosa para todos a su alrededor. No fue casualidad que Dios permitiera cada paso de su camino, desde la túnica de colores hasta el asiento junto al faraón. Todo estaba planeado. Cada escena fue necesaria para llevarlo al lugar donde sus dones podrían servir de la mejor manera. José entendió que su vida tenía propósito, incluso en la oscuridad, y ese entendimiento es el que transformó su actitud. No se quejaba, no culpaba, no se detenía. Seguía haciendo lo correcto aun cuando nadie lo veía. Fue fiel en la casa de Potifar, fiel en la cárcel y fiel en el palacio. Su recompensa no fue el poder, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de él. Cuando nos sentimos abandonados, la historia de José nos recuerda que Dios está trabajando en silencio. Él está tejiendo algo mayor, algo que tal vez hoy no comprendemos, pero que mañana dará fruto. José no necesitó entender el plan completo, solo necesitó confiar. Y esa fe fue la llave que abrió cada puerta. En su fidelidad, José se convirtió en profeta, administrador, hermano restaurador y ejemplo de redención. No se glorificó a sí mismo, sino al Dios que lo sostuvo. Su vida fue una sinfonía de fe y obediencia que hasta hoy inspira a quienes buscan permanecer firmes en medio de los valles. José creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sabía que las promesas que Dios hace no caducan con las generaciones, sino que trascienden el tiempo. Así, aún en su muerte, José inspiraba fe. Su tumba en Egipto no fue un monumento al dolor, sino un recordatorio de la fidelidad de Dios. Cada generación que veía sus restos recordaba que un día saldrían de allí. Su cuerpo era como una profecía dormida, esperando el momento de cumplirse. Y cuando Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto, tal como él lo pidió, se llevaron los huesos de José. Fue una de las primeras acciones que tomaron como pueblo libre, porque entendían que la historia no podía cerrarse sin llevar con ellos la fe del que abrió el camino. La vida de José sigue hablando hasta hoy. Su testimonio traspasa culturas, generaciones y circunstancias. Nos enseña que el propósito de Dios no se cancela por lo que los hombres hacen, y que la fidelidad en lo secreto es la llave para el favor en lo público. José fue más que un gobernador o un intérprete de sueños. Fue un portador de esperanza, un constructor de unidad y un siervo fiel en todas las temporadas. Su historia no es solo una historia bíblica, es un mapa para el alma humana que desea permanecer fiel hasta el fin. Después de la muerte de José, su legado quedó impreso en la memoria de su familia y de todo Egipto. Aunque él ya no caminaba entre ellos, sus enseñanzas, su fe y su obediencia a Dios continuaban marcando la vida del pueblo. Sus hermanos enseñaron a sus hijos lo que habían visto en José, su capacidad para perdonar, su integridad inquebrantable y su constante dependencia del Señor. Así, incluso ausente, José seguía guiando espiritualmente a su pueblo, como una antorcha que se niega a apagarse. Los israelitas crecieron y se multiplicaron en la tierra de Egipto, tal como Dios lo había prometido. José había asegurado un lugar seguro para su familia, y ese refugio se convirtió en el vientre donde nacería una nación.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el nuevo faraón que no conocía a José los oprimió. Aún así, la semilla que José había plantado seguía germinando en los corazones de los israelitas, la certeza de que Dios no los dejaría, de que el tiempo del cumplimiento llegaría. José había sido el primero en experimentar cómo Dios podía usar lo peor para llevarlo al lugar correcto. Esa fe se volvió el fundamento sobre el cual los hijos de Israel resistieron la esclavitud. Muchos recordaban las palabras y la historia de aquel joven hebreo que fue vendido, humillado y encarcelado, pero que nunca dejó de confiar. Su vida se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual, una señal de que Dios ve, escucha y actúa. Aunque parezca que el silencio domina, las historias sobre José pasaron de generación en generación. Los padres las contaban junto al fuego y los niños las repetían con asombro. Era más que historia, era herencia espiritual. Cada palabra que hablaba de su fidelidad alimentaba la esperanza de un futuro diferente. José no solo fue recordado como un líder, sino como un soñador que se atrevió a creer que Dios estaba con él, incluso cuando todo parecía perdido. En las noches oscuras de esclavitud, las madres hebreas les susurraban a sus hijos que así como José fue levantado desde el polvo, ellos también verían la redención. La historia de José se transformó en una promesa viva, y cuando parecía que Dios había olvidado a su pueblo, el recuerdo de José mantenía viva la llama. Su vida era la prueba de que los sueños de Dios no mueren, aunque pasen años, aunque se enfrenten cárceles o traiciones. Incluso en lo más profundo de su dolor, los israelitas encontraban fuerza al recordar cómo José eligió no rendirse. Él fue una evidencia constante de que la fidelidad no depende de la situación, sino del corazón. A través de los años, su figura se convirtió en modelo de esperanza activa, de paciencia con propósito, de amor que restaura. José no fue perfecto, pero fue íntegro. No fue invencible, pero fue valiente. Su influencia trascendió su generación, y aún hoy su historia sigue enseñándonos que el proceso de Dios es más grande que nuestro entendimiento, que no siempre entenderemos por qué suceden ciertas cosas, pero si confiamos como José confió, veremos la gloria de Dios manifestarse. No importa si empezamos en un pozo o terminamos en una cárcel, si Dios está en medio, todo terminará para bien. José no vivió para ver todas las promesas cumplidas, pero murió creyendo. Esa es la fe verdadera, caminar sin ver, pero confiando. Aún en su lecho de muerte, sus palabras fueron de esperanza. Su vida es una invitación para que también nosotros vivamos creyendo, esperando, obedeciendo, aun cuando el camino sea incierto. Porque si Dios fue fiel con José, lo será también con nosotros. Hoy, cada vez que enfrentamos traiciones, temporadas difíciles o puertas cerradas, podemos recordar la historia de José y decir, Dios está obrando aunque yo no lo vea. Podemos elegir perdonar en lugar de vengarnos, confiar en lugar de rendirnos, esperar en lugar de desesperarnos. La historia de José nos equipa para no rendirnos, para resistir en la fe hasta ver lo que Dios ha prometido. José nos enseña que los sueños de Dios a veces pasan por túneles oscuros, pero siempre desembocan en luz. Que el quebranto no es el fin, sino el principio del diseño de Dios, y que cuando somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho. Su historia sigue viva porque habla de un Dios que transforma lo amargo en dulce, lo roto en completo, lo olvidado en exaltado. José fue un canal de bendición entonces, y lo sigue siendo hoy. En medio de todas las responsabilidades que cargaba sobre sus hombros, José no dejó que el poder lo corrompiera, ni que el prestigio lo alejara de su humildad. Mantuvo un corazón sensible, recordando siempre de dónde lo había sacado Dios. A pesar de su posición como segundo en todo Egipto, José no se olvidó de sus raíces ni de su propósito. Nunca permitió que las riquezas del imperio egipcio
ahogaran su espíritu de servicio ni apagaran su dependencia del Altísimo. Fue su carácter íntegro lo que mantuvo viva su conexión con Dios y le permitió liderar con justicia en una tierra extranjera. José se convirtió en un hombre de discernimiento, capaz de interpretar no solo sueños, sino también el corazón de las personas. Supo cuándo actuar con firmeza y cuándo ejercer misericordia. Esa sabiduría venía de su comunión constante con Dios, que lo había entrenado desde joven en el silencio del pozo, en la soledad de la esclavitud y en la oscuridad de la cárcel. Cada lágrima, cada noche sin entender el porqué, se transformó en fortaleza. Así, cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, eligió restaurarlos. No fue débil al perdonar, sino inmensamente fuerte, sabiendo que la sanidad familiar es más poderosa que el rencor. Aquel joven soñador que fue odiado por sus propios hermanos, terminó siendo el instrumento de reconciliación entre ellos. Su proceso personal sirvió como plataforma para traer sanidad colectiva. No solo restauró el vínculo con sus hermanos, sino que también los condujo a reconocer su pecado, a humillarse y finalmente a reencontrarse como familia. José no se conformó con verlos arrepentidos. Fue más allá, asegurándose de que sus corazones fueran transformados. Fue un pacificador en medio de la desconfianza, un hermano mayor que extendió brazos de compasión en vez de manos de juicio. Con la llegada de Jacob a Egipto, un nuevo capítulo se abrió para el pueblo de Dios. José, que había sido separado de su padre por tantos años, pudo abrazarlo de nuevo con lágrimas. Aquel momento fue la culminación de años de espera, de esperanza contra toda esperanza. El reencuentro fue más que emotivo, fue profético. Representaba cómo Dios puede restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. Jacob, al ver a su hijo vivo y próspero, pudo morir en paz, sabiendo que la promesa de Dios seguía viva a través de él. La influencia de José no solo impactó a Egipto y a su familia inmediata, sino que también trazó el camino para la futura formación del pueblo de Israel. Al establecerse en Gosén, el pueblo comenzó a multiplicarse, cumpliendo así las palabras que Dios había dicho a Abraham. José fue el puente entre la promesa y el cumplimiento. Sin él, la transición no habría sido posible. Aunque su vida fue marcada por el sufrimiento, su legado fue marcado por la multiplicación. Todo lo que tocaba prosperaba, no por suerte, sino porque Dios estaba con él, y él no se apartaba de su voluntad. La historia de José nos habla de la soberanía perfecta de Dios, que no se ve limitada por traiciones humanas ni por circunstancias adversas. Dios usó todo lo que parecía un retroceso para empujar a José hacia adelante. Lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Este principio eterno sigue vigente hoy. Ninguna herida es demasiado profunda, ninguna prisión demasiado oscura, que Dios no pueda redimirla para su gloria. José fue testigo viviente de cómo los hilos del dolor pueden tejer el manto del propósito divino. Incluso en su trato con los egipcios, José fue luz. Su liderazgo durante los años de hambre no solo salvó a su familia, sino también a multitudes. Fue justo en el trato, sabio en la administración y compasivo con el pueblo. No usó el hambre para lucrarse, sino como una oportunidad para servir. Su ejemplo fue tan poderoso que incluso los egipcios vieron en él una mano diferente obrando, algo superior. En un ambiente rodeado de ídolos y supersticiones, la vida de José fue un testimonio silencioso pero firme del Dios verdadero. Años después, cuando José envejeció, no permitió que su corazón se endureciera ni que sus ojos se nublaran por la rutina. Conservó la visión hasta el final. Hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios los visitara y los sacara de Egipto, llevarían sus huesos consigo. Esa petición era una declaración de fe, una afirmación de que el tiempo de esclavitud no era el final de la historia. La vida de José culmina como una poderosa evidencia de que el propósito de Dios jamás se detiene, aunque el camino esté lleno de adversidades.
desde el pozo donde fue arrojado por sus hermanos, hasta el trono de Egipto donde gobernó con sabiduría, José vivió bajo la dirección de un Dios soberano que transforma el dolor en plataforma y las lágrimas en testimonio. Él eligió confiar cuando fue traicionado, perdonar cuando fue herido y servir con excelencia cuando fue exaltado. Su vida no solo salvó a una nación del hambre, sino que preparó el escenario para el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Su legado no fue de venganza ni de gloria personal, sino de redención, reconciliación y fe inquebrantable. José murió con la paz de haber cumplido su llamado, con la certeza de que el Dios que lo levantó seguiría obrando en su descendencia. Su historia sigue hablándonos hoy, no importa cuán profundo sea el pozo, Dios tiene el poder de levantarnos y usarnos para su gloria. Como José, somos llamados a creer más allá de lo que vemos, a vivir con integridad y a confiar en que, aún en medio del quebranto, Dios está escribiendo una historia mucho mayor. Una historia donde los sueños de Dios siempre se cumplen. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.